Bueno, muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días para todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la sesión en línea programada para el día de hoy. Segunda sesión en línea, 17 de septiembre, 8 de la mañana, que corresponde a la actividad de aprendizaje número 2 de la formación, administración y control de inventarios de la ficha 3281-214. Perdón, un segundito. Bien, quien les habla la instructora Mónica González, espero se encuentren muy bien. Voy entonces a compartir la agenda que desarrollaremos el día de hoy. Saludo y bienvenida, socialización del material de formación de la actividad de aprendizaje número 2, socialización de las evidencias a desarrollar, despejamos dudas e inquietudes y finalmente concluimos y nos despedimos. ¿Listo? Bien, para esta actividad de aprendizaje número 2 corresponde entonces el método de evaluación de inventarios. Permítanme un segundito, sí. Método de evaluación de inventarios. A ver, corregimos acá. Actividad de aprendizaje número 2, método de evaluación de inventarios. Así las cosas, bueno, me confirma si me están escuchando bien, por favor. Con dedito arriba, por favor, en señal de que está escuchándome bien, de que está viendo mi pantalla. Bueno, muchas gracias, Juan. Listo, continuamos entonces. Esta actividad de aprendizaje corresponde a método de evaluación de inventarios. Entonces, como nos muestra este mapa conceptual, se abordarán el método PEPS, el método WEBS, el costo promedio, el costo específico, el costo estándar, que permiten determinar pues precisamente esos métodos. Esos mismos métodos están representados en dinero, en especie o en espacio, perdón, mano de obra y mermas. Y lo que corresponde a esos métodos de evaluación de inventarios, pues por supuesto asume o corresponde a un costo de inventarios que pueden ser costos que se generan de preparación o de mantenimiento. Los costos de preparación pueden ser aquellos que se generan al momento de emitir una orden o los costos de logística y también pueden ser de mantenimiento. Estos se dividen en oportunidad, almacenamiento, servicio y riesgo. Sin embargo, ya vamos a entrar un poco más en detalle con relación a estos métodos de evaluación de inventario. Bien, en este momento voy a dejar de presentar este para irme directamente a plataforma. Muy bien. Listo. Recuerden entonces que ingresamos a plataforma, buscamos actividad de aprendizaje número 2 y corresponde a esta actividad de aprendizaje. Dice aquí entonces, este es el material de aprendizaje de la unidad de la actividad de aprendizaje número 2, el material de formación que corresponde al método de evaluación de inventarios. Está en formato interactivo. Recuerden que siempre se encuentra el formato descargable, que es en archivo PDF. Siempre recomiendo que lo descarguen para que lo tengan consigo, lo lean, lo comprendan, lo apropien y luego sí posteriormente desarrollen las evidencias. ¿Listo? Bien, entonces así las cosas, definiremos lo que corresponde a métodos de evaluación de inventario. Entonces, vamos primero con los costos de los inventarios. Permítame un segundito, por favor. Bueno, costos de los inventarios. Entonces, encontramos que los inventarios o la gestión de inventarios trae consigo determinados costos que están representados en dinero, en espacio, en mano de obra y en mermas. Una merma puede ser tomada de tres formas, como hurto o robo, obsolescencia y deterioro. Generalmente los costos pueden ser clasificados como costos de preparación o costos de almacenamiento o mantenimiento. Permítame, yo verifico que sí, ya estoy compartiendo, listo. A continuación, entonces detallaremos cada uno de ellos. Entonces aquí encontramos que los costos de inventario, repito, pueden ser clasificados como costos de preparación, como lo mencioné hace un minuto en el mapa conceptual, o costos de mantenimiento o almacenamiento. ¿Cuáles son los costos de preparación? Entonces, este tipo de costo hace referencia a preparar una máquina o un proceso para producir, valga la redundancia, un producto. Cada vez que se realiza una orden de pedido, la empresa tiene que incurrir en estos costos. Estos costos, a su vez, se pueden clasificar en dos tipos. El proceso al momento de emitir la orden, entonces es un costo fijo que puede incluir los costos administrativos relacionados con la compra, la contabilidad o la comunicación, por ejemplo, los salarios del personal de compras, el servicio telefónico, la papelería, entre otros. Y viene el costo de logística o costos de logística. Estos están relacionados con el transporte y recepción de los artículos
y dependerá de la cantidad de los artículos ordenados. Por ejemplo, ¿cuáles? Costos de transporte, seguros, salarios del personal de bodega y recepción. Dice Render y Heiser en su escrito del año 2014 que los administradores de operaciones reducen los costos de orden disminuyendo los costos de preparación y usando procedimientos eficientes con los procedimientos electrónicos de pedido y pago. Es decir, que esto hace referencia a que los costos, si yo reduzco como administrador de una operación de producción, si yo reduzco los costos de preparación, pues estoy obviamente reduciendo los costos de orden. Muy bien. Posteriormente a los costos de preparación encontramos los costos de mantenimiento o de almacenamiento. Entonces aquí tenemos una clasificación o digámoslo que una clasificación según Render y Heiser que corresponde a los tipos de costo que implica mantener un inventario y que a su vez pues corresponden a una categoría y a un costo. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que el costo del edificio, la renta o la depreciación de un edificio, los costos de operación, los impuestos y los seguros, generalmente oscila en un 6% que puede estar, debería oscilar en un 6% que podría estar entre el 3 y el 10% del porcentaje real del valor del inventario. El costo por manejo de materias primas, que también el ideal sería esperar a más del 3%, es decir, del 1 al 3,5%, costo por mano de obra, costo de inversión, robo, daño y obsolescencia o costos globales de manejo, ¿bien? Todas las cifras son aproximadas, puesto que varían de forma considerable según la naturaleza del negocio. La intención de una empresa siempre es mantener al mínimo los costos representados en el costo de preparación y el costo de mantenimiento al momento de variar las cantidades de artículos a tener en su almacén. Entonces, precisamente de la administración, de una administración eficiente y eficaz de los mismos inventarios, depende que esos costos de preparación, por supuesto, que se reduzcan y pues se vuelva mucho más rentable el producto. ¿Listo? Entonces estamos acá, permítanme, estamos con los costos de preparación, de mantenimiento. Ok, listo. Dentro de los costos de mantenimiento o almacenamiento, entonces tenemos el costo de oportunidad, el costo de almacenamiento, los costos de servicios y los costos de riesgo. ¿Qué es un costo de oportunidad? Bueno, este es el costo que hace referencia al capital que tiene la empresa invertido, que necesariamente, pues como ya está invertido, no se puede usar en otras áreas. El costo de almacenamiento se refiere al espacio físico utilizado por la empresa para almacenar inventarios. Entonces, tenemos una bodega y todo lo que implique tener esa bodega significa costo de almacenamiento. Entre eso están los servicios públicos, los impuestos y la depreciación de la misma infraestructura, ¿no? Los costos de servicios, pues estos hacen referencia al software utilizado en la administración del inventario y el recurso humano que interviene en la operación y la gestión del mismo inventario. Y los costos de riesgo son especialmente las mermas. Las mermas son pequeñas cantidades, entre comillas, que, digamos, podría decirse que son sobrantes, digámoslo así, de un lote de producción, las cuales representan pérdidas de inversión para la empresa. ¿Por qué se da una merma? Ahí lo habíamos dicho. Bueno, puede ser porque por deterioro, porque quizás sacamos un lote de producción y ciertas cantidades se deterioraron, o porque salieron con defecto, o porque quizás se perdieron, bueno, cualquiera de las anteriores. También es necesario tener en cuenta que existen unos costos de escasez. Estos se dan cuando faltan existencias para cumplir la demanda solicitada por el mercado, ¿sí? Y por supuesto ocasiona pérdida del cliente en razón a que, como lo mencionábamos en la sesión en línea número 1, uno de los aspectos que más castiga a uno como cliente es llegar a un lugar y no encontrar a su producto disponible, ¿no? Uno generalmente va una vez a un lugar y no encuentra el producto, bueno, se va y lo busca en otro lugar, pero ya uno vuelve una segunda vez y buscar el mismo producto y no lo encuentra, pues no es tan fácil volver. Hay personas que castigan muchísimo el hecho de que no encuentran en una segunda vez los productos y deciden no volver nunca más. Bien, entonces de ahí la importancia de mantener un stock de inventario que permita cubrir con esa demanda. ¿Listo? Bueno, muy bien. En ese sentido, entonces ya hablamos sobre los costos de preparación, los costos de mantenimiento o almacenamiento. Entonces, ahora, ¿cómo se determina el costo de un inventario? Entonces, hay 5 métodos que son los más comunes para el avalúo de los inventarios. Evaluar significa determinar una cifra.
Buenos días, por favor, apagan micrófono. Gracias. Bien, existen 5 métodos, sin embargo, aquí vamos a mencionar 8. Los más comunes son los primeros 5, pero hay 8 de los que vamos a hablar. El primer método es el método PEPS o FIFO. Este método indica que los primeros artículos adquiridos son los primeros que son utilizados en la cadena de producción o dispuestos para la venta. Entonces recuerden los PEPS o FIFO. Esos son los productos que yo hago llegar a mi planta de producción o insumos y que serán los primeros que voy a utilizar en el proceso productivo o directamente en la venta, ¿no? Tenemos el método WEBS o LIFO. Entonces, en este método, los últimos productos adquiridos serán los primeros en utilizarse en la cadena de producción o disponibles para la venta. Démonos cuenta que hay una diferencia entre el primero, ¿no? El PEPS o FIFO, primeros artículos adquiridos son los primeros que serán utilizados en la cadena de producción o dispuestos a la venta. El método WEBS o LIFO, entonces dice que los últimos artículos adquiridos serán los primeros en utilizarse en la cadena de producción o disponibles para la venta. Los anteriores fueron los primeros, estos son los últimos. Encontramos el método del costo promedio. En este método, cuando vamos a utilizar este método, inicialmente se determina cuánto vale el inventario y cuál es el costo de los artículos vendidos o utilizados mediante el cálculo del costo unitario promedio durante un periodo de tiempo. ¿Y cómo se hace? Pues aplicando esta fórmula. Costo total de los artículos disponible en la cantidad total. Eso me da el costo promedio, ¿sí? Luego encontraremos, después de encontraremos el método del costo específico o método de costo real. En este método es necesario tener el costo real de un artículo que ingresa al inventario. Recordemos que el costo es lo que vale producir sin haberle puesto el componente utilidad o ganancia. Entonces, ejemplo, yo produzco y comercializo zapatos deportivos. El costo es aquel valor que me vale producir sin haberle puesto la ganancia que yo quiero tener. Cuando yo, ejemplo, producir una unidad de zapatos me vale 55.000 pesos. Yo determino que la utilidad que quiero, la ganancia que quiero sobre ese producto va a ser del 40% sobre el valor del costo, entonces calculo el 40 de 50.000, digamos que el costo es 50.000, el 40% de 50.000 son 20.000, quiere decir que el valor del precio para la venta es de 70.000 pesos. 50.000 de costo más 20.000 de ganancia, ese es el valor del precio, ¿listo? Entonces, sin embargo, para poder trabajar este tipo de costeo específico o método del costo real, sí es necesario hacer uso de un software especializado que generalmente es usado para artículos de alto valor. ¿Listo? Luego encontramos el método de costo estándar. Este método es utilizado con el fin de mantener un valor uniforme del artículo durante todo un periodo en todos los departamentos. Para ello se realiza un cálculo aproximado basado en los costos y gastos involucrados. Este método no es empleado para calcular la utilidad, sino como referencia en una compañía. ¿Bien? Y adicionalmente a estos 5 que acabamos de mencionar, pues voy a mencionar otros 3. El método IFO. Este método considera que las unidades que primero se utilizan son las que tienen un costo de adquisición más elevado. Encontramos el método NIFO. Se utilizan los artículos basados en el precio de la siguiente compra. Y por último, el método del precio estándar. Aquí la empresa calcula un valor estimado para las mercancías basado en las estimaciones del mercado, pronósticos históricos. Yo puedo calcular el precio de dos formas cuando yo produzco. O lo hago por costeo, que es, por ejemplo, como acabo de mencionar, que yo produzco zapatos deportivos y cada par de zapatos me cuesta 50.000 pesos producir y yo le pongo una utilidad del 40%, es decir, que le pongo 20.000 más, es decir, que el precio es 70. Ahí lo que yo hice fue hallar el precio por costo, pero yo también puedo poner el precio de acuerdo al precio del mercado. Entonces yo me voy a varias tiendas y hago una verificación de en cuánto promedio pueden estar valiendo unos zapatos similares a los que yo produzco y puedo poner el precio de acuerdo al precio del mercado. ¿Listo? A eso hace referencia esta información. Listo, esos son los 8 métodos más comunes. Bueno, tenemos 5 que fueron los primeros 5, los otros 3 no son tan comunes, pero también se utilizan. ¿Listo? Bueno, y ejemplo de métodos de valoración de inventario. Entonces dice acá, vamos a ver un ejemplo, un primero,
donde dice, a continuación se presenta un ejemplo donde se aplican los métodos de costos más comunes de inventario. Se tiene el caso de una empresa que realiza las siguientes operaciones comerciales. Entonces dice, el 3 de abril compra 500 unidades a un costo de 35 pesos, el 8 de abril realiza una nueva compra de 200 unidades a 40 pesos, el 11 de abril realiza una compra de 340 unidades a un costo unitario de 42 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces aquí hay una relación de compras. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es poner las fechas, ¿cierto? Inmediatamente hacemos una tabla donde vamos a poner la fecha de compra, las cantidades compradas, el costo unitario y el costo total. Entonces, con relación a las unidades compradas, ¿no? Luego entonces vamos a hacer una tabla en relación a las unidades vendidas, la fecha de venta, las cantidades vendidas, el precio. Ya aquí no hablamos de costo, porque costo es cuando yo compro y precio es cuando yo vendo, ¿sí? Para producción y el valor del ingreso total. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo la clasificación que corresponde a directamente cómo se debería relacionar tanto las cantidades entradas como las vendidas. Ahora dice, en estos métodos se inicia registrando las compras que realiza la empresa, sin embargo para venta se comienza tomando las unidades que ingresaron primero. Entonces, con base en la información dice, la venta de 420 unidades realizada el 17 de abril toma como costo unitario el costo de los primeros artículos comprados el 3 de abril, es decir, a 35 pesos. 2. Para el registro de la venta realizada el 19 de abril de 260 unidades, se toman primero las 80 unidades restantes de la primera compra, es decir, 500 menos 420 vendidos el 17 de abril, a un costo unitario de 35 y se completa el registro tomando las cantidades de la segunda compra efectuada el 8 de abril. Para la venta realizada, etcétera, hay unas consideraciones, ¿listo? Entonces, con base en esas consideraciones, pues inmediatamente se aplica el método PEPS o FIFO, y es en donde se relacionan las cantidades compradas, las unidades vendidas y el inventario final, teniendo en cuenta lo que menciona el PEPS o FIFO, que es primeros en entrar, primeros en salir. ¿Listo? El WEBS, dijimos que eran los últimos en entrar, primeros en salir. Esa es la diferencia entre uno y otro. Bueno, muy bien. Continuamos acá entonces. Aquí hay unas aclaraciones del proceso, como lo mencioné hace unos minutos, es decir, que este es un ejemplo claro de cómo se tiene que desarrollar la evidencia, una de las dos evidencias que hay para desarrollar en esta semana. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora entonces tenemos el WEBS. Últimos en entrar, primeros en salir. Recuerden que el PEPS es primeros en entrar, primeros en salir. El WEBS es últimos en entrar, primeros en salir. Entonces aquí yo cogí la misma información que me dieron y lo registré utilizando el método PEPS, pero también la misma información me sirve para hacer una clasificación utilizando el método WEBS, es decir, últimos en entrar, primeros en salir. Relaciono la fecha, la cantidad, el costo total con relación a las unidades compradas, las unidades vendidas y el costo, y el inventario final. ¿Listo? Entonces aquí está claramente. Y algunas aclaraciones que se hacen sobre ese proceso para hallar ese ejemplo específicamente. Y el método del costo promedio. Entonces, ¿qué se hace? El costo total de los artículos comprados dividido en la cantidad total de artículos. Esto me dio, el costo promedio fue 45.630 dividido en 1.190, que fue el total de los productos. Quiere decir que el costo promedio por unidad es de 38.34 pesos. ¿Listo? Muy bien. Y por último, entonces tenemos acá los costos de reabastecimiento. Como se dijo anteriormente, el inventario es dinero para la empresa y este puede ser mayor o menor dependiendo del método seleccionado. Si la empresa decidiera tener inventarios justo a tiempo, es decir, lo que necesito lo compro y ya lo saco, es decir, compra artículos en el momento en que se requieren, minimizaría los costos de mantener un inventario, pero aumentaría los costos de reabastecimiento representados en los gastos correspondientes a compras como salarios de personal, transporte, entre otros. Mientras la frecuencia de compra sea mayor, los costos del proceso serán mayores. Es decir, mientras más compras yo haga, pues más costos tendrá esa compra. Por eso se recomienda ser muy equilibrado en la administración y el manejo de los inventarios, porque a una empresa no le conviene comprar poquito y estar comprando frecuentemente, pero tampoco le conviene comprar mucho y correr el riesgo de tener una gran cantidad de mermas, porque quizás
se puede generar una afectación en la mercancía al tenerla almacenada en unas condiciones en donde no se cumplan. Por ejemplo, si es un producto perecedero, pues un producto perecedero generalmente tiene un periodo de vida muy corto. Y si el producto no rota en ese periodo de vida, digámoslo así, pues el producto hay una alta probabilidad de que se dañe, se pierda sus características de calidad, llamémoslo así. En ese orden de ideas se puede perder la mercancía, es decir, se daña, llamémoslo en términos coloquiales. Entonces la empresa, no es nada fácil el reto de administrar inventario, repito, porque si la empresa, como dice acá, decide implementar el modelo Just on Time, que es el justo a tiempo, es lo que necesito, lo compro, pues eso implica que tenga que estar pidiendo permanentemente y eso hace que se aumenten los costos de proceso. Pero la empresa tampoco puede pretender pedir una gran cantidad para prevenir una demanda cuando no hay una certeza sobre la demanda, es decir, sobre la posibilidad de vender muy rápido ese producto y que no se le quede almacenado y obviamente empiece a perder propiedades y se deteriore la mercancía, ¿bien? Entonces, aquí específicamente dice que aunque debe mantenerse solamente la cantidad mínima de inventario, tanto para producción como para distribución, debe tenerse cuidado de no comprar en pequeñas cantidades, como lo mencioné yo ahorita, una y otra vez. La compra de pequeñas cantidades con frecuencia genera costos de reabastecimiento excesivos. Para este reto que supone precisamente la administración de inventarios, lo que más se recomienda es mantener muy actualizada, digamos que un estudio de la demanda, hacer pronósticos muy asertivos. ¿Eso qué quiere decir? Estar permanentemente haciéndole seguimiento al comportamiento del consumidor en el entendido de prácticamente conocer ya anticipadamente qué vamos a vender. Entonces, por ejemplo, si el año pasado estuvimos vendiendo 5 millones de unidades de un producto, vamos a hablar de zapatos. El año anterior vendimos 5 unidades de zapatos, 5,000 unidades de zapatos. Yo no puedo prever que para este año yo vaya entonces a producir el doble porque lo voy a vender cuando yo tengo que tener en cuenta unos factores que pueden afectar precisamente la decisión de compra. Entre esos factores puede estar el más importante que diría yo y es la situación económica de las personas en términos del desempleo, los impuestos, porque si bien es cierto, muchos de los que me compraron el año pasado tenían el recurso, a lo mejor este año no lo tienen porque no tienen empleo, porque se volvieron informales, porque muchos que tenían ingresos por empresas cerraron empresas por X o Y circunstancias. Entonces, no es tan sencillo un pronóstico de la demanda. Para eso hay que utilizar unos software especializados, pero también mucha investigación de mercados, en el entendido de prácticamente ser muy certero en las unidades que tentativamente podrían venderse. Es preferible pecar por defecto que por exceso. ¿Eso qué quiere decir? Que si el mercado me está pidiendo y yo no tengo, bueno, claro, eso no es tan positivo, pero yo, por ejemplo, esto depende del producto. Si yo tengo la posibilidad de almacenar en mis bodegas cierta cantidad de mi producto porque no es perecedero y de acuerdo a mis costos de almacenamiento, esto no afecta tanto mi rentabilidad, pues entonces yo lo que puedo hacer es producir en gran cantidad y almacenar y administrar ese almacenamiento, ¿sí? Pero si, por ejemplo, mi producto es perecedero, yo no puedo almacenar grandes cantidades, me toca estar generalmente produciendo de acuerdo a lo que me va pidiendo, es decir, utilizar el tipo de inventario just on time, que es el justo a tiempo, es decir, lo que voy vendiendo voy produciendo. Ahí tengo que jugar mucho es con los costos y es tratar de abaratar al máximo lo que implica producir para que el costo de operación no sea tan costoso en términos de estar pidiendo, de que tengo que estar pidiendo insumos permanentemente porque yo produzco permanentemente, ¿bien? De ahí el reto tan importante para aquellas personas que administran, que se encargan de administrar los inventarios en las organizaciones. Listo, mis queridos aprendices, con eso ya hemos hecho un abordaje general de lo que corresponde a el material de la semana que corresponde a esta actividad de aprendizaje número 2, que significa los métodos de evaluación de inventarios. Bien, ahora voy a explicarles en qué consisten las dos evidencias que hay para desarrollar para esta actividad de aprendizaje.
Entonces tenemos dos evidencias. Una es un cuestionario, ¿sí? Dice simplemente un cuestionario de conocimiento sobre tipos de costos. Y la segunda evidencia es un estudio de casos sobre aplicación de métodos de evaluación de inventario. Hay 3 videos súper buenísimos dentro del material que les va a complementar lo que estuvimos trabajando en esta jornada muy general. Entonces, yo recomiendo descarguen esos 3 videos de YouTube, revísenlos, apropienlos, y esto lo que va a hacer es que les va a, digamos que a ratificar el cálculo sobre cómo se aplican estos 5 métodos de inventario, y luego de que ya hayan apropiado la información con relación a cómo se calculan los inventarios de acuerdo a estos 5 tipos o a estos 5 métodos, y obviamente revisando nuevamente el material de formación de un poco más de espacio, descargando la información en PDF, revisando cómo es el ejemplo que yo acabé de compartir muy general, muy rápido, ¿sí? Con relación a esa administración de esos recursos, cómo se dio de acuerdo a las entradas de productos, cómo se hizo el cálculo para el PEPS, para el WEPS, ¿bien? Y luego de eso se van a sentar a desarrollar este caso. Dice la empresa Smartwatch presenta las siguientes operaciones comerciales durante un periodo. Entonces, tiene unas existencias de 500 unidades el 1 de enero a 14.600, luego el 16 de febrero, luego, entonces aquí hay una relación de operaciones comerciales de la empresa. ¿Listo? Bueno, ahora, permítame acá, dice, permítame un segundito, voy a descargar aquí la guía de aprendizaje. Listo, aquí está. Bueno, dice entonces aquí clarito que sí, la empresa entonces presenta las siguientes operaciones comerciales durante un periodo, y simplemente lo que hay que hacer es, como lo dice acá, con la información anterior determine los costos del inventario final a través del método PEPS y WEPS y costo promedio. Compare los resultados de los diferentes métodos aplicados y analice cuál de estos representa mayor utilidad para la empresa. ¿Listo? Simplemente es con esta información calcular el valor del inventario a través del método WEPS, PEPS y el costo promedio. Y luego dígame por favor, después de que haga el cálculo con relación a esta información de los 3 métodos, cuál de ellos representa mayor utilidad para la empresa. ¿Listo? Entonces solo tenemos 2 evidencias, el cuestionario, que es una evaluación, y el desarrollo de esta actividad con relación a estudio de caso, aplicación de los métodos de evaluación de inventario. ¿Listo? Bueno, muy bien, entonces quisiera saber si tienen alguna pregunta, duda o inquietud, si todo está claro. Si todo está claro, entonces por favor, dedito arriba en señal de que todo fue comprensible, que no hay inquietudes, no hay preguntas. O en su defecto, si hay preguntas o dudas por parte de Tony y de Juan Emilio, levantar el micrófono, activar el micrófono y los escucho. Bueno, parece que no hay dudas e inquietudes, entonces por favor, dedito arriba en señal de que está claro todo para dar por terminada la sesión. Muy bien, Tony. Juan Emilio, preguntas, dudas. Muy bien, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a ustedes por acompañarme en esta jornada. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles, que es la tercera sesión en línea. Permítanme, les voy a confirmar exactamente. No me deja abrir el calendario. Perdón, vamos a mirar acá. No me lo deja abrir. A ver. Bueno, dentro de 8 días entonces estaremos permítame, nos vemos nuevamente a las 8 de la mañana. El próximo miércoles, hoy estamos a 17, el próximo 24 de septiembre será la sesión en línea número 3 de la actividad de aprendizaje número 3. Muchísimas gracias, muchos éxitos, excelente resto de semana. Chao, chao.